¿Era posible la paz en Tierra Santa durante los siglos medievales? Para responder a esta pregunta nos acompaña hoy en el estudio José Manuel Rodríguez García, que es profesor de Historia Medieval en la UNED y es además especialista en los temas de las cruzadas, historia militar y órdenes militares. José Manuel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, gracias. Bueno, si hablamos de Tierra Santa en época medieval y de si era posible la paz entre cristianos y musulmanes, a mí me gustaría que, para situarnos en el espacio y en el tiempo, nos dijeses qué era lo que se consideraban Tierra Santa, los lugares santos en aquel momento, si eran los mismos que actualmente. Básicamente sí, son los mismos que al fin y al cabo recoge la Biblia, el nombre medieval de la Biblia, y para él Tierra Santa es lo que se aparece en la Biblia. Esto quiere decir que evidentemente incluye Jerusalén, el área alrededor, pero también incluye otras zonas más alejadas de Jerusalén, pero que también tienen reflejo en la Biblia. Por ejemplo, Antioquía, que es la ciudad de San Pablo. Para los cristianos está claro, ¿no? Porque son los lugares relacionados con la vida de Jesús, pero para los musulmanes, ¿qué valor tenía Tierra Santa? Bueno, Tierra Santa es un territorio amplio. Digamos que si hablamos de Jerusalén, evidentemente para los musulmanes no es tan importante como para los cristianos, en el sentido de que para los musulmanes sus dos ciudades básicas son la Meca y Medina, evidentemente. Digamos que Jerusalén queda en una tercera posición, porque al fin y al cabo, según la escala de Mahoma y según el Corán, es desde donde Mahoma sube a los cielos, desde la cúpula de la roca, de ahí que se merece tanto en esa mezquita en Jerusalén. Pero digamos que si atendemos a últimas investigaciones, se cree que para el fin del siglo XI, cuando los cruzados llegan a Jerusalén, Jerusalén en manos musulmanas está un poco abandonado. No va a ser hasta que los cruzados la tomen cuando se empieza un movimiento dentro del mundo musulmán de intentar recuperarla después de un cierto tiempo de abandono. Porque ¿cuál era la situación durante la Edad Media, en los primeros siglos de la Edad Media de estos lugares? ¿En manos de quién estaba? Jerusalén había estado en manos del Imperio Bizantino durante muchos siglos. En el siglo VII cae ante los musulmanes con el apoyo de los judíos de Jerusalén, una matanza importante que los bizantinos no le van a olvidar. Por tanto, pasa a manos musulmanas, con sus poderes bien van a ser manos de los ayubíes o en manos de los selyukíes, hasta fin del siglo XI, que es cuando llegan los cruzados. Y en el siglo XI, Tierra Santa, la zona de Siria, Palestina, es una zona que está dividida. De hecho, es eso lo que va a facilitar que los cristianos conquisten Jerusalén. Tenemos el poder de Egipto por un lado, tenemos los selyukíes en Anatolia, pero a su vez los selyukíes están divididos. Hay varios años de la guerra, no es el mismo el de Alepo que el de Antioquía, que el de Damasco, están también peleados entre sí. Con lo cual, eso me imagino que facilitó, ¿no?, el que a la llegada de los cruzados se pudieran hacer con aquellos territorios. Efectivamente, nada más que los cruzados, con la toma de Antioquía, ya están negociando con los musulmanes. Los musulmanes al principio no los toman muy en serio, digamos, creen que es una especie de avanzadilla bizantina que va a ser poco más para recuperar algo bizantino, pero no consideran que es una campaña a gran escala. Y de hecho, al principio, en la toma de Antioquía, los cruzados están negociando con el poder de Egipto contra los selyukíes. Y a su vez los selyukíes están divididos y algunos de ellos no ayudan a sus aliados de Antioquía para asistir a los cristianos, con lo cual todo esto favorece la victoria cristiana y a su vez los cristianos son conscientes y se aprovechan de ello. La cuestión de los pactos o de las treguas, porque me imagino que hubo muchos enfrentamientos, situaciones en las que en un momento determinado los cristianos estaban dominando una zona y en otros momentos eran los musulmanes, aunque, como bien acabas de decir, no podemos englobarlos a todos bajo ese único epígrafe, ¿no?, sino que había muchas facciones, ¿no? Uh-huh. ¿Entre ellos era posible firmar pactos, firmar treguas? ¿Cómo es esta cuestión? Básicamente la pregunta es si es posible la paz o no, si es posible pactos o no. Sí y no. Me explico. La paz no es posible, entre otras cosas porque la ley islámica prohíbe firmar una paz, tal como tenemos hoy en día en el sentido de un acuerdo de paz duradero con vistas de que sea duradero. La ley islámica permite treguas temporales con el infiel, pero nunca una paz duradera. Entonces, sí se firman paces tanto en Tierra Santa como en el Andalus. Son treguas que pueden durar 4, 6, nunca más de 10 años, está prohibido. Pero sí se firman treguas. Dicho lo cual, no solamente se firman treguas, sino que también se llegan a firmar acuerdos comerciales entre poderes musulmanes y poderes cristianos. Por ejemplo, las órdenes militares. Las órdenes militares llegan a acuerdos comerciales con poderes musulmanes, Saladino, los mamelucos en el siglo XIII, antes en el siglo XII, y establecen lo que se llaman los condominios.
Los condominios son ciertos territorios, sobre todo en la zona de Tierra Santa, en torno a Jerusalén, que se reparten entre un poder cristiano, por ejemplo, la Orden Hospital, que ya actúa de forma muy independiente, es una característica de las unidades en Tierra Santa que forman, digamos, entes de poderes independientes, lo firma con un poder musulmán. De tal manera que ese territorio, sus dividendos o sus ingresos quedan divididos en tres partes. Uno para los habitantes del lugar, otro para el musulmán y otro para el cristiano. Esos condominios solamente se establecen en dos periodos muy concretos, son dos periodos de gran instabilidad. Una vez, digamos que es en el primer tercio del siglo XII, cuando hay una expansión cristiana y llega un momento que se frena, y otra vez es a medio siglo XIII, cuando hay un periodo de inestabilidad justo antes de que los musulmanes impulsen su ofensiva final. Digamos entonces que es como una solución temporal, ¿no? Es puramente temporal y de hecho a veces esos condominios son atacados. Tanto un lado como el otro lado hacen un raid, lo atacan y bueno, pues que tengas un condominio no quiere decir que esté exento de ataque, simplemente es una forma de aprovechar el territorio. Porque además de la cuestión de fe, digamos, entre cristianos y musulmanes, también había cuestiones económicas, había intereses económicos, me imagino, muy fuertes, ¿no? No, evidentemente. La Tierra Santa no es solamente importante a nivel religioso, sino también evidentemente a nivel comercial. Es una zona también de intercambio entre el Índico, el Mar Rojo y el Mediterráneo y las ricas colonias comerciales de genoveses y venecianos, en Acre, por ejemplo, o en Antioquía. Evidentemente, también, por ejemplo, hay otra industria muy típica de la zona de Tierra Santa, que es el azúcar. La industria de azúcar produce muchos beneficios y es también otro de los actores comerciales de Tierra Santa. Bueno, en Tierra Santa convivía gente de muchas culturas, de distintos países y de distintas religiones. ¿Cómo era posible la convivencia? Pues es muy difícil. En las leyes del Estado del Reino de Jerusalén, me refiero al reino latino, que se llaman las leyes de Asís, establecen que, aunque sea posible una coexistencia, no es una convivencia. Es una coexistencia claramente separada. Por un lado tenemos a los cristianos y por otro están los musulmanes o los infieles. Hay barrios separados, no se permiten los matrimonios mixtos, coexisten pero no conviven como entendemos hoy en día. No se mezclan. No se mezclan. Evidentemente a nivel práctico siempre había mezclas. El ser humano es un ser humano y te puedes casar al final con la que más te guste, ¿no? Pero a nivel legal no está permitido. Y siempre se suelen meter muchas trabas. De hecho, estaba mal visto. De hecho, muchas veces, las crónicas occidentales cristianas acusan a los pulanos. Los pulanos eran como se llamaban a los cristianos que se habían sentado en Tierra Santa, de ser demasiado benevolentes como musulmanes de Tierra Santa. Y evidentemente los pulanos, los latinos de Tierra Santa, tienen que reaccionar y decir, oye, seguimos siendo católicos y hay que marcar las diferencias. Entonces, tiene esa mezcla de ataque y defensa de, bueno, sí, pero no. Con tanto enfrentamiento, con tanta guerra, con tanta disputa, me imagino que habría un grave problema con la cuestión de los cautivos y de los prisioneros. ¿Qué papel jugaron las órdenes religiosas en este tema? Es un tema interesante y un poco sintomático de la situación de Tierra Santa. Al principio, digamos, durante gran parte del siglo XII, parece como si las fuentes no considerasen el tema de la redención de cautivos, la rescatar cautivos. En parte se cree que es porque la gente iba a Tierra Santa a morir, a luchar, a tomar o morir. Entonces, no se concebía que tú pudieras ser prisionero y que pudiesen luchar por ti, porque tú acabas ibas ahí a sacrificarte. Lo cual es un contraste con la situación, por ejemplo, en Al-Ándalus, donde hay profesionales como estos jumanes que se dedican a comerciar, van de un lado a otra frontera y negocian el rescate de cautivos. En Tierra Santa esa figura no existe. No existe hasta el siglo XIII, cuando se crea la Orden de los Redencionistas, y también es una época en la que las órdenes cristianas claramente ya están en horas bajas, ya se ha perdido Jerusalén, y hay un montón de prisioneros cristianos, entonces se dan cuenta de que es mejor rescatarlos. Por dos razones. Una razón religiosa, más vale que esos cristianos no se conviertan al Islam, no hagan apostasía, y por otro lado, porque lo necesitamos. Somos tan pocos cristianos en Tierra Santa que más vale que los recuperemos para poder seguir luchando. Porque realmente la proporción de cristianos contra musulmanes era mínima, ¿no? Sí, la proporción es muy desigual, pero hay de nuevo que tener mucho cuidado con hablar de cristianos y musulmanes. En musulmanes hay, de nuevo, muchos tipos de musulmanes. Hay chiitas, hay sunitas. Aún así, de luego no son los mismos los selyukíes que los fatimíes, que los abasíes. Evidentemente, cristianos también hay muchos tipos de cristianos. Evidentemente, hablamos de los cristianos occidentales, los católicos que van a las cruzadas. Pero antes estaban ahí los cristianos ortodoxos, bizantinos, griegos. Pero también están los armenios, también están los georgianos, están los jacobitas, están los nestorianos. Y todas esas son iglesias cristianas que tampoco se mezclan.
aunque digamos que se desarrolla una alianza estratégica entre los armenios y los católicos, eso sí. Ahí desde el principio, ya en la época de la conquista de Antioquía, la iglesia de Armenia, los cristianos armenios, llegan a un pacto muy estable con los cruzados porque se ven que están entre los pares. Siempre se han llevado marcos bizantinos y por tanto están los mongoles y los musulmanes. Entonces, siempre van a dedicarse a hacer una alianza mucho más duradera con los católicos de Occidente. Eran, digamos, los únicos amigos que les quedaban, ¿no? Era de los pocos de fiar según las fuentes cristianas occidentales, evidentemente. Para los demás, para las fuentes cristianas occidentales, un cristiano ortodoxo es alguien que sí, pero hay que tener cuidado con él. Un jacobita, no saben lo que eran, un historiano, sí, es de alguien que está por ahí con los mongoles y no sé qué. Pero un armenio, las propias fuentes dicen que bueno, son gente de fiar y se establecen pactos con ellos. Hablando de fuentes, ¿cuáles son las principales fuentes históricas relativas a este tema de Tierra Santa? Evidentemente tenemos tres tipos de fuentes: las fuentes cristianas occidentales, las fuentes cristianas bizantinas en griego y las fuentes musulmanas. Y luego también tenemos, por ejemplo, la iglesia armenia, los armenios también han producido fuentes. Hay un par de fuentes, estos son crónicas, que se usan. Y hay tanto fuentes cronísticas, no sé, la crónica de conquista de Saladino, como fuentes legales. Hemos hablado de las leyes del Reino de Jerusalén, los asid, y también otro tipo de fuente documental legal son esos pactos de condominio entre musulmanes y cristianos. Entonces, hay fuentes y variadas y se puede tirar de todas ellas. José Manuel, ya para terminar y muy brevemente, ¿podría establecerse algún paralelismo entre la situación de guerra y de paz también en Tierra Santa en la Edad Media y el Estado de Israel en la actualidad, con los estados de alrededor? Es una comparación peligrosa, muy peligrosa, pero que muchas escuelas islámicas han establecido. De hecho, en los años 70 hay un pensamiento dentro del mundo musulmán, dentro incluso de la Academia Musulmana Islámica, que consideran que Israel es una continuación de los cruzados. Y consideran que, así como Israel son los cruzados, América es la antigua Francia, que es la potencia que protegía a los cristianos de Tierra Santa. Eso es una comparación muy peligrosa porque ha dado lugar a que se hable de yihad y cruzada de nuevo, cuando no tiene nada que ver lo que pasa en el siglo XII con lo que pasa en el siglo XX-XXI. Pero es curiosamente una interpretación que se da en ciertos sectores del pensamiento musulmán, incluso académico. Bueno, pues la pregunta de si era posible la paz en Tierra Santa todavía se sigue planteando en la actualidad. Y tal como lo vemos, está difícil el asunto. Sí. José Manuel Rodríguez García, profesor de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Un placer. Gracias.